La finca El Refugio, ubicada en las vastas llanuras de Jalisco, solía ser la joya de la familia González. La propiedad, que se había transmitido por generaciones, era un lugar de orgullo, lleno de vida y de una historia que se remontaba a tiempos pasados. Sin embargo, los años habían dejado cicatrices en el lugar. La finca, que antes florecía, ahora parecía estar marcada por una sombra de tristeza y desesperanza. La gente del pueblo solía hablar de ella, pero ya no con la admiración de antaño, sino con temor. Tormenta, el gran toro negro de 800 kilogramos, se había convertido en la gran amenaza de la finca. Durante 3 años, este animal había aterrorizado a todos a su alrededor. En su juventud había sido dócil y amigable, pero algo había cambiado en él después del accidente de Carlos, el hijo de José González. La historia de Tormenta, que solía ser un símbolo de la fortaleza de la finca, ahora se había convertido en una historia de destrucción y miedo. Había atacado a veterinarios, destruido 3 galpones y se había escapado en varias ocasiones, sembrando el caos por toda la región. Su mirada era fría y feroz, y sus rugidos resonaban en todo el pueblo. El alcalde Hernández, preocupado por el bienestar de la comunidad, se acercó a José González, el propietario de El Refugio, con una propuesta dolorosa. Sabía que la situación ya había escapado de las manos de todos, y el peligro que representaba Tormenta no podía seguir ignorándose. José, este toro ya ha causado demasiados problemas, ha herido a 5 veterinarios, ha destruido galpones y ha sembrado el pánico. Este animal es una amenaza para todos. Necesitamos sacrificarlo, dijo el alcalde, su voz llena de seriedad. José, un hombre de 65 años, de rostro arrugado por el paso del tiempo y por las preocupaciones acumuladas, miró al toro que se encontraba encerrado en el cercado reforzado. Tormenta lo observaba con una mirada desafiante, como si pudiera sentir la amenaza que pendía sobre él. La tensión era palpable, y José no podía dejar de ver el vínculo que aún existía entre él y el animal. Recordaba cuando Tormenta era joven, dócil y lleno de vida. Todo eso había cambiado después de la trágica muerte de su hijo Carlos, en un accidente de tráfico que había marcado un antes y un después en la vida de José. «No puedo, alcalde», dijo José, con la voz quebrada por el dolor. «Este toro era el favorito de mi hijo. Lo crió con cariño, y para mí, él es la última conexión que tengo con Carlos». El alcalde, aunque entendía el sufrimiento de José, sabía que la situación ya no era sostenible. No podía seguir ignorando el peligro que representaba el animal. «Lo sé, José, lo sé, pero la seguridad de todos es lo primero. Si no podemos domarlo, no tenemos otra opción», insistió el alcalde, su tono cada vez más firme. José cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Sabía que el alcalde tenía razón, pero su corazón le decía que no podía sacrificar a Tormenta. Para él, ese toro representaba más que un animal. Representaba a su hijo, la memoria de Carlos que se había desvanecido en el accidente. «Este toro cambió después de la muerte de Carlos. Ya no es el mismo, pero sigue siendo lo único que me queda de él», murmuró José, con una lágrima surcando su rostro. El alcalde suspiró, sabiendo que era una decisión difícil para ambos, pero también entendía que la situación no podía seguir así. «Te doy una semana, José. Si no encontramos una solución, tendrás que tomar la decisión que ninguno de los dos queremos», dijo el alcalde antes de retirarse. José, con el alma rota, aceptó. Sin embargo, lo que no sabía era que el destino tenía algo más preparado para él y para Tormenta, algo que cambiaría el curso de la historia de El Refugio para siempre. La vida en El Refugio comenzó a cambiar poco después de la visita del alcalde. José, aunque aceptaba la dura realidad, no podía dejar de pensar en lo que podría significar sacrificar a Tormenta. El dolor que sentía al pensar en perderlo era inmenso, pero su amor por el animal no bastaba para ignorar la amenaza que representaba. 3 días después llegó Luis Martínez, un veterinario conocido por su habilidad para tratar animales traumatizados. José, que ya había perdido la esperanza de encontrar una solución, depositaba en Luis su última carta de salvación. «Doctor Martínez, le agradezco mucho que haya venido. Espero que usted pueda hacer lo que todos los demás
Han fracasado en intentar, dijo José, aliviado al ver al veterinario llegar acompañado de su pequeño hijo, Pablo. Luis, un hombre de 35 años con una mirada tranquila pero sabia, miró a Tormenta con cautela. Sabía lo que enfrentaba. Este no era un animal común, y el riesgo de acercarse sin tomar precauciones era elevado. No obstante, lo que nadie esperaba era lo que sucedería a continuación. Mientras los adultos discutían sobre estrategias y sedantes, Pablo, con su curiosidad infantil, se escapó del alcance de los adultos y comenzó a explorar la finca. El pequeño niño, con sus cabellos rubios y ojos azules llenos de inocencia, no tenía idea de lo que estaba por ocurrir, pero su presencia en la vida de Tormenta marcaría el inicio de algo sorprendente. Pablo, sin temor, se acercó al cercado donde Tormenta estaba encerrado. Observó al imponente toro, que parecía haber salido de una pesadilla, y en lugar de huir, se sintió atraído por él. «Hola, toro», susurró Pablo, con una voz suave y amigable. Lo que ocurrió a continuación fue un verdadero milagro. Tormenta, que hasta ese momento había mostrado una agresividad incontrolable, fijó su mirada en Pablo. Por primera vez en años, el toro no mostró agresividad. Su mirada se suavizó, y en lugar de embestir, se quedó quieto observando al niño como si lo reconociera, o tal vez como si viera algo en él que lo calmara. Luis, al ver la escena, gritó alarmado. «¡José! ¡José!». Corrió hacia el cercado, temeroso de que algo terrible ocurriera. Pero cuando llegó, se quedó paralizado. La escena ante él desafiaba toda lógica. Pablo, con una sencillez que solo los niños tienen, permanecía de pie cerca de las rejas, mirando fijamente a Tormenta. El toro, por su parte, no se movía, como si estuviera en trance. La tensión que solía llenar el aire ahora se transformaba en una extraña calma. «Que nadie se mueva», susurró Luis, con el corazón acelerado. José, con los ojos llenos de incredulidad, no podía creer lo que veía. Pablo, como si hablara con el corazón puro de un niño, le dijo suavemente a su padre: «Papá, mira, el toro tiene ojos tristes, como cuando yo lloro». Esas palabras, dichas con la inocencia que solo un niño puede tener, tocaron profundamente el corazón de José. En ese momento, algo dentro de él se quebró. Tormenta no era una fiera malvada, estaba sufriendo al igual que él. Tormenta había perdido a Carlos, y su furia era el reflejo de una tristeza profunda que nadie había sido capaz de ver. José, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Dios mío, esto es imposible». La escena frente a ellos parecía un milagro. Pablo, sin saberlo, había hecho lo que nadie más había logrado. Había calmo al toro, lo había llevado a un estado de paz que ningún adulto había conseguido. Tormenta ya no era una amenaza, era un animal herido, y Pablo, con su amor puro y sincero, había tocado esa herida de manera inexplicable. La vida en el refugio comenzó a cambiar de manera sutil pero profunda. Lo que nadie esperaba, y que parecía un milagro, fue solo el comienzo de una historia que transformaría para siempre a todos los involucrados. La conexión entre Pablo y Tormenta seguía creciendo, y José, con el corazón lleno de esperanza, comenzaba a ver que la solución al problema no era la violencia ni el sacrificio, sino el amor y la comprensión. Y ese amor, proveniente de la inocencia de un niño, fue el que sanó no solo a Tormenta, sino también a José, quien comenzaba a encontrar una nueva razón para seguir adelante. El refugio, que antes era un lugar marcado por la tragedia y el dolor, comenzaba a renacer. La finca, que había sido un símbolo de la lucha de José González por mantener viva la memoria de su hijo Carlos, ahora se llenaba de una energía diferente. Tormenta, el toro negro de 800 kilogramos que había sembrado tanto miedo y destrucción en la finca, ahora caminaba junto a Pablo, el hijo de 4 años de Luis Martínez, el veterinario, como si fuera una criatura completamente diferente. Lo que antes parecía una amenaza, ahora era una relación inexplicable de amistad, respeto y sanación. José, aún incrédulo, observaba la escena todos los días. Cada mañana veía a Pablo correr por el campo con una sonrisa llena de alegría, dirigiéndose directamente hacia el cercado donde Tormenta lo esperaba.
Este era un espectáculo que había comenzado a parecerse más a un milagro que a una simple coincidencia. Tormenta, que una vez había atacado a veterinarios, destruido galpones y sembrado el pánico, ahora era una criatura dócil, un amigo para el niño que nunca había mostrado miedo ante su imponente presencia. José había perdido tanto en los últimos años, especialmente con la muerte de Carlos, su hijo mayor. Aquella tragedia había marcado su vida de manera irreversible. Pero ahora veía a Pablo, el hijo de Luis, interactuar con Tormenta con tal calma, como si ambos compartieran una conexión que José no podía entender completamente. ¿Cómo podía un niño tan pequeño, con tan solo 4 años, lograr lo que los adultos habían fallado en hacer? ¿Cómo había logrado calmar la furia del toro, que tantas veces había sido una amenaza para todos en la finca? La mirada de un niño. Mientras José reflexionaba sobre el cambio tan radical que se había producido en Tormenta, se encontraba a menudo acompañado por Luis, quien, aunque no podía negar la transformación del animal, tampoco se sentía completamente tranquilo. Para Luis, el veterinario experimentado, la naturaleza de Tormenta seguía siendo impredecible. El hecho de que el toro estuviera más tranquilo no significaba que fuera seguro. Había algo en su instinto salvaje que no podía ser ignorado. Luis no quería ser pesimista, pero la seguridad de su hijo y de todos los que rodeaban la finca era lo primero para él. «José, tengo que hablar contigo sobre esto», dijo Luis una tarde, mientras ambos observaban a Pablo y Tormenta desde lejos. «Te he estado observando todo esto, y aunque me sorprende lo que está pasando, debo decirte que todavía no confío completamente en la calma de Tormenta. Su naturaleza salvaje sigue siendo un peligro potencial. Por más que parezca tranquilo, no podemos bajar la guardia». José, que miraba con atención cómo Pablo acariciaba la cabeza de Tormenta, respondiendo a los gestos del toro con una tranquilidad asombrosa, suspiró profundamente. «Lo sé, Luis, lo sé, pero no puedo negar lo que estoy viendo. Mira a Pablo. Cómo se acerca al toro sin miedo. Es como si los dos se entendieran. Tormenta ya no es el mismo toro que conocimos. Yo también tenía miedo al principio, pero ahora es diferente». Luis lo observó con una mirada seria, tratando de leer a su amigo. Sabía lo que José estaba sintiendo. Era la alegría de ver a su hijo feliz, a pesar de la tragedia. El vínculo entre Pablo y Tormenta no solo era inexplicable, sino profundamente conmovedor. Había algo en la pureza de la relación entre los dos que tocaba el corazón de cualquiera que los viera. Sin embargo, la prudencia era necesaria, y Luis no podía dejarse llevar por la emoción del momento. «José, entiendo lo que sientes. Sé que el cambio en Tormenta es algo asombroso, pero no podemos ignorar que sigue siendo un animal de gran tamaño y fuerza. Necesitamos estar preparados por si acaso. No quiero que un error nos cueste caro». José miró a Luis, sabiendo que tenía razón. No podía olvidar lo que Tormenta había sido, lo que había hecho, pero lo que sentía dentro de su corazón era algo más fuerte que cualquier lógica. Veía a su hijo feliz, interactuando con el toro, y no quería que eso se interrumpiera. Había perdido tanto, y Pablo había encontrado en Tormenta lo que tanto necesitaba: un amigo, una conexión, un ser que lo entendiera sin palabras. «Luis, he visto lo que pasa entre Pablo y Tormenta. Creo que esto es real. No sé cómo explicarlo, pero sé que mi hijo está ayudando a sanar a Tormenta, como si fuera su propia forma de curar lo que perdió. No quiero que esto termine». Luis asintió lentamente, comprendiendo la angustia de José, pero también sentía que debía ser responsable. No podía dejar que la emoción cegara su juicio profesional. Sabía que el vínculo entre Pablo y Tormenta era especial, pero el comportamiento de un toro, por muy calmado que estuviera, no podía ser completamente predecible. La seguridad de Pablo debía ser lo primero. «Lo que estoy diciendo, José, es que necesitamos tener un control. No podemos permitir que las cosas se salgan de control. A medida que más personas llegan a el refugio, necesitamos mantener un equilibrio. Quiero que Pablo continúe con su relación con Tormenta, pero debemos asegurarnos de que todo se haga de manera segura». José lo miró,
con el corazón apesadumbrado. Sabía que Luis tenía razón, pero le resultaba casi imposible imaginar a Pablo separado de Tormenta. Eran inseparables ahora. El niño había dado a Tormenta algo que nadie más había logrado darle: confianza. Lo haré, Luis. Vamos a asegurarnos de que todo se haga con cautela, pero no puedo alejar a Pablo de su amigo. El cambio en el refugio. La fama de El Refugio, que había comenzado como una historia de un niño y su toro, se expandió rápidamente por toda la región. El pequeño pueblo, que antes había sido testigo del sufrimiento de José y de los problemas que Tormenta había causado, ahora veía la finca como un símbolo de esperanza. La historia de Pablo y Tormenta inspiró a muchas personas e incluso llegaron familias de otras partes del país buscando respuestas, buscando entender cómo un toro tan grande, tan agresivo, había podido transformarse en un compañero de un niño tan pequeño. José, aunque agradecido por la atención que el refugio estaba recibiendo, comenzaba a sentirse incómodo con la afluencia de visitantes. La finca, que había sido su refugio, ahora se veía invadida por extraños. Sabía que esta era una oportunidad para dar a conocer la historia, pero al mismo tiempo se preguntaba si todo esto cambiaría lo que había sido siempre un lugar de paz. Carmen, la ama de llaves de la finca, quien había estado al lado de José desde que se mudaron a El Refugio, lo notó rápidamente. Había algo en su mirada que delataba su incomodidad. «José, ¿te has dado cuenta de cómo ha cambiado todo?», le preguntó una tarde mientras ambos observaban a Pablo y Tormenta. «La finca está más viva que nunca, pero ¿qué pasará cuando todos vengan? ¿Se convertirá esto en un espectáculo?». José suspiró mirando a Pablo y Tormenta, que ahora caminaban juntos por el campo, como si fueran uno solo. No podía negar que el refugio había cambiado. La historia de su hijo y el toro se había convertido en un ejemplo de sanación para muchos, pero también entendía que la tranquilidad que había vivido en el refugio no era la misma. Ahora, el mundo exterior estaba comenzando a mirar. «Sí, Carmen, siento que la finca ya no es la misma, pero también sé que Pablo necesita esto. Tormenta necesita esto. Y si lo que hemos logrado puede ayudar a otras personas, entonces, tal vez, valga la pena». Carmen asintió, pero su expresión estaba llena de preocupación. «Solo asegúrate de que no perdamos lo que realmente importa, José. Este lugar, lo que tiene, es especial. No dejes que se convierta en un circo. El amor que Pablo y Tormenta tienen es lo que nos ha traído hasta aquí, pero si no tenemos cuidado, podemos perderlo». José miró a Carmen y, aunque entendía sus temores, también sabía que no podía detener lo que ya había comenzado. El refugio se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos, pero la historia de Pablo y Tormenta seguía siendo, para él, un milagro demasiado grande para ignorar. Un futuro incierto. Aunque el refugio comenzaba a convertirse en un centro de sanación para muchos, la preocupación de Luis sobre la seguridad seguía latente. El toro, por más tranquilo que estuviera, seguía siendo impredecible, y la llegada de más visitantes solo aumentaba el riesgo. Los niños que venían a la finca a ver a Pablo y Tormenta no siempre comprendían los límites, y había que tener cuidado. El amor de Pablo por Tormenta era evidente, pero el toro seguía siendo un animal salvaje, aunque apaciguado. En una tarde soleada, Luis decidió tomar una medida adicional. Había diseñado un protocolo de seguridad para que las visitas a la finca fueran controladas. Decidió que, además de las visitas guiadas, habría supervisión constante para garantizar que los niños no se acercaran demasiado a Tormenta sin la presencia de un adulto. Luis presentó su plan a José con un aire preocupado, pero también con la esperanza de que esto pudiera darles a todos un poco más de tranquilidad. «José, he hablado con algunos de los otros veterinarios y creo que lo mejor sería crear un espacio seguro para las visitas. Tormenta es un toro increíble, pero necesitamos asegurar que todo esté bajo control. Es lo mejor para todos». José aceptó las sugerencias de Luis, aunque con un sentimiento de tristeza. La finca, que había sido su refugio, ahora se veía obligada a adaptarse a una nueva realidad.
El refugio ya no solo era su hogar, sino un lugar al que venían extraños. Pero lo que más le dolía era que la relación entre su hijo y Tormenta no pudiera ser tan simple como antes. Tenía miedo de perder esa conexión especial que había nacido entre ellos. «Haré lo que sea necesario, Luis. Solo espero que todo esto no cambie lo que tenemos aquí», dijo José, mirando a Pablo y Tormenta, quienes ahora estaban recostados a la sombra de un árbol. Luis miró a José y luego observó a Pablo y Tormenta. Sabía que la transformación era real, pero también sabía que la vida en el refugio debía continuar de manera segura. Al final, la seguridad de todos, incluido Pablo, era lo más importante. Los días en el refugio continuaban marcados por una sensación de paz inusitada, pero también de tensión silenciosa. A pesar de la calidez que ahora invadía la finca, había un trasfondo de preocupación en los corazones de todos los involucrados. La historia de la amistad entre Pablo y Tormenta había tocado a muchos, pero también había atraído la atención de más personas de lo que José González había anticipado. Las visitas comenzaban a aumentar, y con ellas el temor de que algo se desbordara, especialmente cuando Tormenta, el toro que una vez había sido un símbolo de miedo y destrucción, seguía siendo un animal salvaje, pese a su aparente calma. José, sin embargo, se encontraba dividido entre dos mundos. Por un lado, veía la inmensa paz y alegría que Pablo había encontrado en su relación con Tormenta, un vínculo que parecía tocar el alma de todos los que lo presenciaban. Por otro lado, sentía la presión constante de la responsabilidad de mantener la seguridad no solo de su hijo, sino de todos los que visitaban la finca. ¿Era posible que la relación entre Pablo y Tormenta pudiera mantenerse intacta sin poner en riesgo a nadie? Luis Martínez, el veterinario, había sido el principal defensor de las precauciones necesarias. Aunque el vínculo entre el niño y el toro era impresionante, él nunca había dejado de recordarle a José que aunque el toro parecía más tranquilo, seguía siendo un animal impredecible, con el potencial de volverse peligroso si se encontraba en una situación que lo asustara o desestabilizara. Luis había propuesto medidas estrictas para garantizar que las visitas no fueran descontroladas y que siempre hubiera un adulto presente, especialmente cuando Pablo interactuaba con Tormenta. Una tarde, mientras Pablo jugaba en el campo con Tormenta, lanzándole una pelota que el toro, curiosamente, trataba de alcanzar con sus grandes patas, José se acercó a Luis con una expresión seria en su rostro. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, pero el peso de la decisión que se avecinaba oscurecía la atmósfera. «Luis, ¿crees que esto puede seguir así? ¿Crees que podemos seguir con el plan de permitir que Tormenta y Pablo estén tan cerca de todos, con tantas personas viniendo cada día?», preguntó José con la voz llena de incertidumbre. Luis, que observaba atentamente a Pablo y al toro, suspiró y se giró hacia él. «José, lo que está pasando aquí es un milagro, y no hay duda de eso, pero las realidades de trabajar con animales como Tormenta no pueden ser ignoradas. Lo que veo ahora, la calma que parece tener es asombroso, pero sigo pensando que no podemos arriesgarnos. El vínculo que tienen es único, pero no podemos perder de vista la naturaleza de lo que estamos tratando. Un toro es un toro, y un animal de esa magnitud, por más que confíe en Pablo, puede tener momentos de descontrol». José, con el corazón apesadumbrado, miró a su hijo, que ahora corría hacia Tormenta con los brazos extendidos. La escena, tan simple pero tan profunda, le trajo un sentimiento de gratitud, pero también de miedo. Temía que la tranquilidad que había encontrado en la finca, gracias a la relación de Pablo y Tormenta, pudiera desaparecer si no tomaba las decisiones correctas. «Lo sé, Luis, lo sé. No quiero perder lo que Pablo tiene aquí. Este es su único amigo verdadero. Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo podría separarlos? Tormenta lo ha ayudado a sanar, y yo no puedo ver a Pablo alejado de él. ¿Qué le quedaría si lo hiciera?». Luis lo miró con comprensión, sabiendo que la situación era más complicada de lo que parecía. José no solo estaba luchando por mantener a salvo a su hijo, sino también por aferrarse a lo que quedaba de su familia después de la tragedia. Tormenta, para él, no era solo un toro,
era la última conexión que quedaba con su hijo Carlos, la forma en que veía a su hijo resurgir a través de la amistad de Pablo. No quiero separarlos, José, pero la seguridad debe ser nuestra prioridad. Si algo sucediera, ¿cómo te sentirías? Necesitamos tomar decisiones difíciles, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Esto no es solo sobre lo que Pablo quiere o lo que tú quieres, es sobre lo que es mejor para él a largo plazo, y eso incluye protegerlo. José miró a Luis por un momento, y algo en su interior comenzó a hacer clic. Sabía que Luis no estaba sugiriendo algo sin sentido. Estaba planteando una cuestión de seguridad, y aunque no quería admitirlo, la realidad de tener un toro tan grande e impredecible cerca de niños y visitantes era algo que debía ser considerado con seriedad. El amor que sentía por Pablo y Tormenta, sin embargo, le impedía ver más allá de su necesidad de proteger ese vínculo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Limitar las visitas? ¿O alejarlos por completo? Preguntó José, con la voz quebrada por la angustia de tomar una decisión tan importante. Luis, sabiendo que la respuesta no era fácil, respondió con calma. Creo que necesitamos un balance. Las visitas deben ser controladas y necesitamos un protocolo claro. No podemos dejar que todos se acerquen sin saber lo que están haciendo. Además, el contacto de Pablo con Tormenta debe ser supervisado de cerca. No quiero que esto se convierta en un espectáculo que ponga en riesgo a nadie, incluyendo a Pablo. José asintió sintiendo el peso de las palabras de Luis, pero también sabía que estaba tomando la decisión correcta. No podía arriesgarse a perderlo todo solo por aferrarse a un deseo de mantener la situación tal como estaba. Tormenta y Pablo, aunque amigos, necesitaban límites, y el refugio debía continuar siendo un lugar seguro para todos. La tormenta en el cielo. La tarde siguiente, mientras José y Luis discutían el plan a seguir, una nube oscura apareció en el horizonte. El viento comenzó a soplar con fuerza, y los primeros truenos se escucharon en la distancia. Algo en el ambiente presagiaba lo que estaba por venir. La tormenta que se desataría esa noche no solo iba a ser meteorológica, sino también emocional. Pablo y Tormenta, como siempre, estaban en el campo, ajenos a lo que se venía. Mientras los adultos seguían hablando sobre los nuevos protocolos de seguridad, el cielo comenzó a oscurecerse rápidamente, y la finca se vio envuelta por una atmósfera de tensión. Los árboles comenzaron a moverse violentamente por el viento, y el sonido de los truenos llenó el aire, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la creciente preocupación de los adultos. Tormenta, que siempre había sido un animal muy sensible a los cambios en el clima, comenzó a agitarse. Al principio, sus movimientos fueron leves, como si tan solo sintiera la tormenta en el aire. Pero a medida que el viento aumentaba y los truenos se volvían más fuertes, el toro empezó a moverse de manera más agitada dentro del cercado. Los ojos de Tormenta brillaban con una intensidad que no pasaba desapercibida. Pablo, viendo a su amigo agitarse, se acercó rápidamente a él, como si pudiera calmarlo con su sola presencia. Al principio, José y Luis no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando miraron hacia el cercado, vieron a Pablo corriendo hacia Tormenta, intentando calmarlo con palabras suaves. «¡Pablo, no!», gritó José corriendo hacia él, pero ya era demasiado tarde. Tormenta, asustado por el sonido de los truenos, empezó a moverse descontroladamente. El cercado, que había sido reforzado con tanto esfuerzo, comenzó a ceder ante la fuerza del toro. Luis y José corrieron hacia Pablo, pero antes de que pudieran alcanzarlo, el toro, con una fuerza descomunal, rompió las rejas del cercado y salió disparado hacia el campo abierto. El viento rugía y la tormenta se desataba con furia, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más inesperado. Pablo, sin dudarlo, corrió tras él, gritó el nombre de Tormenta, llamándolo como si fuera su amigo, su compañero de siempre. «Tormenta, ven, no tengas miedo, estoy aquí», gritó con voz temblorosa pero llena de determinación. José y Luis se quedaron paralizados por un momento, observando cómo Pablo, a pesar del peligro, no dejaba de correr detrás del toro. El miedo se apoderó de ellos, pero cuando llegaron junto a Pablo, algo sorprendente ocurrió. Tormenta,
En lugar de continuar corriendo descontroladamente, se detuvo cuando vio al niño acercarse. El toro, aún agitado, se calmó poco a poco, como si reconociera a Pablo en medio de la tormenta. Pablo, con su voz suave, extendió la mano y tocó la gran cabeza de Tormenta. «No te preocupes, amigo. Todo va a estar bien. Yo estoy aquí». Y así, en medio del caos, el toro, que había sido tan peligroso, volvió a calmarse. José, con el corazón en la garganta, vio lo que acababa de suceder. No era solo un niño y un toro, era algo más profundo. Pablo, con su inocencia y su amor, había hecho lo que nadie más había logrado: calmar a Tormenta, incluso en medio de la tormenta más feroz. La decisión. Cuando la tormenta pasó y la calma regresó, José, mirando a Tormenta y a Pablo, sabía que su vida había cambiado para siempre. No podía negar lo que había visto. La relación entre su hijo y el toro no era solo especial, era única. Pero también sabía que el futuro del refugio y la seguridad de todos los que lo visitaban dependían de las decisiones que tomaría ahora. Mientras el sol comenzaba a ponerse, con los últimos rayos atravesando las nubes despejadas, José tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de El Refugio. Aunque amaba a Pablo y a Tormenta, sabía que no podían vivir sin precauciones. Era hora de cambiar las reglas, y el centro terapéutico que habían creado debía evolucionar. «Luis, vamos a hacerlo», dijo José con voz firme. «Vamos a hacer de El Refugio un centro de terapia, pero con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos. Pablo y Tormenta podrán seguir juntos, pero con límites. Ellos se necesitan, pero también necesitamos proteger a todos los demás». Luis lo miró, y por primera vez sonrió. «Es lo correcto, José. Sabía que lo harías. Este lugar, lo que significa para ti y para Pablo, merece ser protegido». La calma de la tormenta había dejado en El Refugio una sensación de inquietud palpable. La finca, aunque estaba llena de vida gracias a la relación única entre Pablo y Tormenta, enfrentaba una nueva realidad: la necesidad de tomar decisiones difíciles para garantizar la seguridad de todos. José González había pasado por muchas pruebas, pero ninguna tan desafiante como la de ahora. La finca, que había sido su hogar, su refugio, se había convertido en un lugar donde las expectativas de los demás empezaban a cambiar el curso de su vida. La historia de la amistad entre Pablo y Tormenta había llegado más allá de lo que José imaginó. El toro, que una vez había sido un símbolo de terror, ahora era la estrella de un centro terapéutico que ayudaba a otros animales y personas. Sin embargo, el riesgo seguía siendo latente. Tormenta, por más calmado que estuviera, seguía siendo un animal de gran tamaño y fuerza, y aunque su comportamiento había cambiado notablemente, la naturaleza salvaje del toro nunca podría desaparecer por completo. Luis Martínez, el veterinario que había acompañado todo este proceso, nunca había dejado de ser cauteloso. Aunque había sido testigo de la milagrosa transformación de Tormenta, sabía que las circunstancias podían cambiar en cualquier momento. La presión sobre José para que su finca se convirtiera en un centro de terapia y sanación era cada vez mayor, pero eso también significaba que había más personas involucradas y más riesgos. Los turistas que venían a ver la relación entre Pablo y Tormenta estaban empezando a hacer que la finca se convirtiera en un espectáculo más que en un espacio de sanación. Y Luis, con su experiencia, temía que esto pudiera ser el comienzo de una situación fuera de control. Una mañana, mientras el sol brillaba fuerte sobre los campos del refugio, José se reunió con Luis en la terraza de la casa principal. Ambos observaban a Pablo y Tormenta, que se encontraban jugando juntos en el campo. El niño corría alrededor del toro, que por su parte caminaba tranquilamente a su lado. Era una escena que parecía sacada de un cuento, pero para Luis había algo inquietante en la pureza de la relación entre los dos. «José, tenemos que hablar sobre la dirección que estamos tomando», comenzó Luis con el rostro serio, mirando a Pablo y Tormenta a lo lejos. «Lo que estamos haciendo aquí es increíble, lo sé, pero por más que los dos estén bien ahora, el riesgo sigue estando ahí. Tormenta sigue siendo un animal salvaje,
aunque lo veamos como un amigo de Pablo. No podemos seguir como si todo estuviera bajo control. José, con el corazón pesado, se giró hacia Luis. Sabía que su amigo tenía razón, pero no podía evitar sentir que tomar medidas drásticas sería perder algo fundamental en su vida, algo que había llegado con tanto esfuerzo y sacrificio. Lo entiendo, Luis, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo le explico a Pablo que no puede estar cerca de su amigo? ¿Cómo le digo que lo separen de él después de todo lo que ha pasado? Tormenta es la única conexión que le queda con su hermano, con Carlos. No puedo quitarle eso. Luis suspiró y se acomodó en su silla. La expresión en su rostro reflejaba la lucha interna que sentía. Sabía que José estaba pasando por un momento muy difícil y no quería que sus palabras sonaran insensibles. Sin embargo, la seguridad de Pablo y la de las personas que visitaban el refugio era algo que no podía ignorar. José, no estoy sugiriendo que los separes por completo, pero necesitamos establecer límites. El centro terapéutico está recibiendo más atención de lo que esperábamos. Hay visitantes que no comprenden el riesgo de estar tan cerca de un animal tan grande. El toro puede parecer tranquilo, pero nadie puede predecir cómo va a reaccionar. Y lo último que quiero es que algo le pase a Pablo. José permaneció en silencio, mirando el horizonte mientras las palabras de Luis calaban profundo en su mente. El sol brillaba con fuerza, pero la sensación de inquietud que había estado acumulándose en su corazón desde la tormenta del día anterior no se disipaba. Miró a Pablo una vez más, corriendo feliz junto a Tormenta, y sintió una punzada de dolor. ¿Cómo podría decirle que ya no podía ver a su amigo con la misma libertad? Lo sé, Luis, lo sé, pero no puedo quitarle la única fuente de felicidad que tiene. Después de la muerte de Carlos, Pablo ha estado roto. Tormenta lo ha curado de alguna manera. ¿Cómo voy a explicarle que no puede ver a su amigo cada día como lo hacía antes? Luis entendía profundamente la situación, y su expresión se suavizó. José, no estoy pidiendo que se separen completamente. Lo que propongo es que establezcamos un sistema de supervisión, quizá limitando el número de personas que puedan interactuar con Tormenta, y siempre bajo la supervisión de un adulto, pero necesitamos hacer cambios. No podemos permitir que esto se convierta en un circo. El riesgo no solo afecta a Pablo, también afecta a las personas que visitan el refugio. José pensó por un largo momento, contemplando las palabras de Luis. Había algo en su interior que le decía que esto era lo correcto, pero no quería admitirlo. La idea de limitar la interacción de Pablo con Tormenta lo hacía sentir como si estuviera perdiendo algo importante. No solo la conexión entre su hijo y el toro, sino también la esperanza que esa relación había traído consigo. De acuerdo, Luis, haremos lo que sugieres, dijo José finalmente, con la voz temblorosa. Limitaré las visitas y haré que todo sea más controlado. Pero Pablo seguirá viendo a Tormenta, y seguiré con el plan de hacer del refugio un centro terapéutico. Esto no puede cambiar. Luis asintió con gratitud, aunque la preocupación seguía en su rostro. Sabía que la decisión que José acababa de tomar no era fácil. Nadie quería perder lo que había sido creado, especialmente cuando la sanación de Pablo y Tormenta era tan palpable. Pero Luis también sabía que la prudencia era esencial para que todo funcionara a largo plazo. A medida que el refugio se convertía en un centro más conocido, más personas llegaban buscando el milagro de Pablo y Tormenta. No se podía permitir que el amor y la esperanza se convirtieran en un riesgo para todos. La última tormenta. Esa tarde, una nueva tormenta se desató en el cielo. Las nubes se aglomeraron rápidamente y el viento comenzó a soplar con fuerza. La lluvia golpeó los techos de la finca y el sonido de los truenos resonó en todo el refugio. Parecía como si el cielo estuviera reaccionando a la decisión que José acababa de tomar. Pablo, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, se encontraba jugando con Tormenta en el campo, como siempre lo hacía. El toro, a pesar de la lluvia y el viento, no mostraba signos de incomodidad. Estaba calmado, casi como si estuviera disfrutando de la compañía de Pablo. José y Luis, desde el porche, observaban la escena. A pesar de la tormenta que azotaba el lugar,
Algo en sus corazones se calmaba al ver esa conexión tan pura entre el niño y el animal. Sin embargo, la preocupación seguía acechando. Había tomado la decisión correcta, pero la incertidumbre de lo que podría ocurrir en el futuro no se disipaba. Tal vez esta tormenta sea el último aviso, pensó José mientras miraba a Pablo y Tormenta. Pablo, al ver a su padre, corrió hacia él con una gran sonrisa. «Papá, Tormenta me dijo que le gusta la lluvia. Dice que se siente como en casa», dijo con la inocencia de un niño que no sabe de los peligros que acechan. José sonrió, pero su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Miró a Luis, quien también observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. La relación entre Pablo y Tormenta no solo los había sanado a ellos, sino que también había tocado el corazón de muchos. El refugio ya no era solo una finca, se había convertido en un lugar de sanación, de milagros, de esperanza, un nuevo comienzo. La tormenta pasó y con ella la decisión más difícil que José había tomado en su vida. Aunque su corazón seguía dividido, sabía que lo que había hecho era lo mejor para todos. El refugio se transformaría en un centro de terapia y Pablo seguiría viendo a Tormenta, pero con las precauciones necesarias. Las visitas serían limitadas y siempre habría un adulto supervisando. El sol salió de nuevo, iluminando la finca con su luz dorada. El futuro del refugio se veía incierto, pero también lleno de nuevas oportunidades. José, con su hijo a su lado y Tormenta caminando junto a ellos, sabía que, aunque las decisiones eran difíciles, siempre había esperanza. Y mientras Pablo siguiera con Tormenta a su lado, sabía que todo valdría la pena. Después de la tormenta que había sacudido la finca y los corazones de todos los que vivían en el refugio, José González se encontraba ante la decisión más difícil de su vida. El futuro de la finca, de su hijo Pablo y del toro Tormenta dependían de las acciones que tomara en ese preciso momento. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, decisiones y dudas, y aunque José había tomado algunas medidas, la sensación de incertidumbre seguía en el aire. La necesidad de asegurar el bienestar de su hijo y de todos los que visitaban la finca seguía siendo un desafío constante. La historia de la amistad entre Pablo y Tormenta se había convertido en algo más grande de lo que José podría haber imaginado. No solo era la relación que Pablo había establecido con el toro, sino lo que esa relación significaba para todos los que llegaban buscando una muestra de esperanza, sanación y amor. El refugio ya no era solo una finca aislada, se había transformado en un símbolo de curación, un lugar al que la gente acudía a ver el milagro que ocurría entre el niño y el toro. Pero también había un riesgo. El refugio se estaba llenando de visitantes, y aunque todos venían con buenas intenciones, la seguridad seguía siendo una preocupación. Tormenta, por más tranquilo que estuviera, seguía siendo un toro de gran tamaño y fuerza, y su comportamiento podía cambiar rápidamente, especialmente si se sentía amenazado o desbordado por la situación. José lo sabía, y por más que su corazón le dijera lo contrario, debía encontrar una solución que asegurara que Pablo pudiera seguir viendo a Tormenta, pero sin poner en riesgo su seguridad ni la de los demás. El plan de Luis Martínez, el veterinario que había estado al lado de José desde que todo comenzó, había sido un apoyo constante. Aunque la relación entre Pablo y Tormenta lo sorprendió, nunca dejó de recordar los peligros que aún acechaban. Luis sabía que el refugio había evolucionado, pero también sabía que las medidas que se habían tomado hasta ahora no eran suficientes para garantizar la seguridad de todos, especialmente la de Pablo. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante la tormenta, cuando Tormenta había reaccionado de manera violenta al sonido de los truenos. Aunque en ese momento Pablo lo había calmado, Luis no podía ignorar que la calma del toro seguía siendo incierta. Fue entonces cuando Luis, después de varios días de reflexión, le presentó a José un plan más estructurado. Había trabajado en un protocolo de seguridad que no solo aseguraría el bienestar de Pablo y Tormenta, sino que también permitiría que el refugio siguiera siendo un centro de terapia para animales y personas.
José, he estado pensando mucho sobre esto, comenzó Luis, mientras ambos se sentaban en la terraza de la finca, mirando el horizonte. Lo que propongo es que sigamos adelante con el refugio como centro terapéutico, pero con una supervisión más estricta. Necesitamos establecer un sistema de horarios para las visitas, limitar el número de personas que pueden interactuar con Tormenta y garantizar que siempre haya un profesional supervisando la relación entre Pablo y el toro. José lo miró con una expresión pensativa, sabiendo que Luis tenía razón. No podían dejar que el refugio se convirtiera en un lugar de espectáculo, donde el vínculo entre Pablo y Tormenta se explotara sin considerar los riesgos. Pero también sabía que no podía romper lo que su hijo había encontrado con el toro. Entiendo lo que estás diciendo, Luis. Sé que esto no es solo sobre Pablo y Tormenta, es sobre asegurarnos de que todo siga siendo seguro, tanto para ellos como para los demás. Pero, ¿cómo hago que Pablo entienda esto? ¿Cómo le explico que ahora hay reglas que deben seguirse? Él ya ha pasado por tanto, y no quiero que esta sea la causa de más dolor para él. Luis suspiró, reconociendo el desafío emocional que José enfrentaba. No solo estaba tratando con un toro peligroso, sino con un niño que había encontrado en ese animal una fuente de consuelo y compañía. Era una situación delicada, pero a veces las decisiones más difíciles eran las que se tomaban con el corazón y la cabeza en equilibrio. No es fácil, José. Yo también lo sé, pero lo que necesitamos es hacerle entender a Pablo que lo que ha encontrado aquí es algo valioso y que para que pueda seguir disfrutando de su tiempo con Tormenta, debemos ser responsables. No se trata de separarlos, sino de asegurarnos de que todo esté bien controlado. Un nuevo comienzo. Después de discutirlo durante horas, José decidió seguir el consejo de Luis. A pesar de la tristeza que sentía al pensar en las nuevas restricciones, sabía que era la mejor decisión para todos. Esa misma tarde se reunió con Carmen, la ama de llaves de la finca, para comenzar a planificar las nuevas reglas. Carmen, que había estado con ellos desde que se mudaron a El Refugio, había sido testigo de la transformación de Tormenta y de la relación entre Pablo y el toro. También entendía lo importante que era encontrar un equilibrio entre la seguridad y el bienestar de todos. José, sé que tomar esta decisión no es fácil, dijo Carmen, mientras ambos se sentaban a revisar el plan. Pero creo que es lo mejor, no solo por Pablo, sino por todos los que vienen aquí. El refugio ha pasado de ser solo un lugar donde vivimos a ser un lugar de sanación para muchas personas, y eso tiene un gran valor. José asintió, con una expresión de resignación en su rostro. Lo sé, Carmen, lo sé, pero quiero que Pablo siga viniendo aquí todos los días, que siga viendo a Tormenta. No quiero que sienta que le estoy quitando algo valioso, pero también quiero asegurarme de que no pongamos en riesgo a nadie. Carmen lo miró con comprensión, sabiendo lo difícil que era para José, pero también reconociendo que había tomado la decisión correcta. No te preocupes, José, todos lo entenderán. Pablo es un niño muy especial. Y Tormenta, aunque sea un toro grande, también tiene un corazón. Lo que necesitas hacer es establecer límites claros para que tanto Pablo como los visitantes puedan disfrutar del refugio de una manera segura. José se sintió reconfortado por las palabras de Carmen, pero sabía que el tiempo que pasaba con Pablo y Tormenta ya no sería el mismo. Aunque su hijo seguiría viendo al toro, las nuevas reglas cambiarían la dinámica de su relación. Sin embargo, también entendió que este cambio era necesario. El refugio debía seguir siendo un lugar de paz y sanación, y para ello debía evolucionar. El encuentro con el alcalde. El siguiente paso fue hablar con el alcalde Hernández. Como responsable del pueblo, el alcalde había estado al tanto del crecimiento del refugio y de su potencial para convertirse en un centro terapéutico. José había contactado al alcalde para discutir las nuevas medidas de seguridad y obtener su aprobación para los cambios que quería implementar. Aunque José confiaba en la idea, sabía que necesitaba el apoyo del alcalde para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando José llegó al despacho del alcalde, fue recibido con una cálida sonrisa, pero el alcalde no pudo evitar notar la preocupación en el rostro de José. «José, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo en el refugio?», preguntó el alcalde mientras ambos se sentaban.
José respiró profundamente antes de responder. Todo va bien, alcalde, pero tenemos que hablar. Las cosas han cambiado mucho en la finca y quiero asegurarme de que estamos haciendo lo correcto. Estoy implementando un protocolo de seguridad para el refugio y quiero asegurarme de que esté todo legalmente en orden. Necesitamos controlar las visitas y me gustaría saber si podemos contar con tu apoyo. El alcalde lo miró atentamente, comprendiendo el trasfondo de la conversación. José, entiendo lo que estás tratando de hacer y, por supuesto, te apoyo en lo que sea necesario. El refugio se ha convertido en un lugar importante para la comunidad y lo último que queremos es que algo salga mal. Estaré de tu lado para que todo se haga de manera legal y segura. José sintió un alivio al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque las decisiones que había tomado no eran fáciles, había encontrado el camino correcto para el refugio. Un futuro prometedor. Con el apoyo del alcalde y la implementación de las nuevas medidas de seguridad, José se sintió más tranquilo. El refugio seguiría siendo un lugar de sanación, pero de manera más controlada. Pablo continuaría visitando a Tormenta todos los días, y la finca seguiría siendo un espacio donde los animales y las personas pudieran sanar. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados, mientras José miraba a su hijo y al toro caminar juntos por el campo. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo para ellos, un capítulo lleno de desafíos, pero también de esperanza. El refugio se había convertido en mucho más que una finca. Ahora era un símbolo de amor, resiliencia y sanación. José miró a Pablo y Tormenta, y por un momento todo parecía estar en su lugar. Aunque las decisiones que había tomado eran difíciles, sabía que había hecho lo correcto. El amor que había nacido entre Pablo y Tormenta seguiría siendo el corazón del refugio, y con el apoyo de todos, ese amor seguiría transformando vidas. El refugio había dejado de ser solo un lugar apartado en la campiña de Jalisco para convertirse en un santuario de sanación. Lo que comenzó como un refugio personal para José González, tras la pérdida de su hijo Carlos y la lucha con un toro indomable, ahora era un centro de rehabilitación para animales y personas. La historia de Pablo y Tormenta se había difundido por todo el país, y su relación tan inesperada y especial se convirtió en un símbolo de esperanza y curación para muchos. El sol se alzaba en lo alto, iluminando la finca con una luz cálida y dorada. La vida en el refugio comenzaba a fluir en una rutina que, aunque cargada de desafíos, parecía más equilibrada. Pablo seguía visitando a Tormenta todos los días, como siempre lo había hecho, pero ahora con un sentido de responsabilidad que, aunque no podía entender completamente, sentía que era parte de algo más grande que él mismo. Tormenta, el toro que antes había sido sinónimo de miedo, ahora era un ser tranquilo, capaz de enseñar a otros lo que él mismo había aprendido, el valor de la confianza, la paciencia y el amor incondicional. José observaba desde la ventana de su casa cómo Pablo y Tormenta caminaban por el campo. El niño reía mientras le lanzaba una pelota al toro, quien la seguía con una serenidad que antes parecía impensable. La relación entre ellos, que había comenzado de una forma tan sorprendente, ahora era una rutina diaria, llena de momentos de complicidad. José sonrió con nostalgia, sabiendo que esa conexión especial entre su hijo y el toro había sido lo que les había salvado a ambos. Tormenta había llegado a ser más que un animal. Se había convertido en un amigo, en una pieza vital del rompecabezas que le daba sentido a la vida de Pablo. Sin embargo, aunque la vida en el refugio se veía más estable, José no podía evitar sentirse inquieto. La finca había experimentado un crecimiento inesperado. Las visitas aumentaban, y con ellas las expectativas. Muchas personas venían a ver la relación entre Pablo y Tormenta, pero también había turistas que simplemente buscaban una historia para contar. José se preguntaba si todo esto estaba cambiando la esencia de lo que había querido para su finca. La intención original del refugio había sido ofrecer un espacio tranquilo para la sanación, y no quería que su lugar se convirtiera en un espectáculo más. El milagro de Pablo y Tormenta no debía perder su sentido profundo.
Una tarde, cuando la finca estaba tranquila y las sombras comenzaban a alargarse, José se encontraba en la terraza, reflexionando sobre la dirección que había tomado su vida. Carmen, la ama de llaves, se acercó con una taza de café en las manos. «José, ¿te has dado cuenta de cómo ha cambiado todo?», preguntó Carmen mientras se sentaba junto a él. José suspiró, mirando a lo lejos, donde el campo se perdía en el horizonte. «Sí, Carmen, lo sé. El refugio ha cambiado mucho. Al principio, solo era un refugio para mí, un lugar para tratar de seguir adelante con la pérdida de Carlos, pero ahora siento que he perdido el control. La finca ya no es solo un lugar de sanación, se ha convertido en un centro de atención, y no sé si eso es lo que quiero». Carmen lo miró con una expresión comprensiva. Ella había sido testigo de todo lo que José había pasado, de la lucha con Tormenta, de la transformación de Pablo, de cómo ambos habían sanado. También había visto cómo el amor de Pablo por el toro había dado vida a un lugar que, de otro modo, habría permanecido en la oscuridad. Sin embargo, entendía las inquietudes de José. La paz que había sido el motor del refugio estaba comenzando a desvanecerse, y el ambiente de contemplación y curación que lo había definido ahora parecía estar perdiendo su esencia. «José, a veces las cosas cambian. El refugio ha tocado muchas vidas, y eso es algo hermoso. Pero sé que no quieres que se convierta en un circo, y eso también lo entiendo. Sin embargo, ¿no te das cuenta de que Pablo y Tormenta han logrado lo que ni siquiera nosotros pensábamos que sería posible? Han sanado no solo a ti, a ellos mismos, sino a muchos de los que han venido aquí buscando esperanza. Tal vez este es el propósito de el refugio ahora». José la miró pensativo. Carmen tenía razón. El refugio había sido un lugar de sanación, pero ahora había un propósito aún mayor, el de ayudar a otras personas. El vínculo entre Pablo y Tormenta no solo había curado las heridas de un niño, sino que también estaba mostrando a otros lo que el amor incondicional y la paciencia podían lograr. «Lo sé, Carmen, pero aún me cuesta. ¿Cómo seguimos siendo fieles a lo que queríamos, sin perder la esencia? No quiero que el refugio se convierta en algo que no reconozca. Quiero que siga siendo un lugar especial, un lugar de paz». Carmen lo miró con ternura y tras un largo silencio le puso la mano sobre el hombro. «José, lo que estás buscando no lo perderás. Lo que Pablo y Tormenta tienen, eso sigue siendo lo más importante. El refugio puede cambiar, puede crecer, pero su esencia, lo que realmente lo hace especial, sigue estando aquí, en ellos, en ti. Si confías en lo que has creado, en lo que Pablo ha creado, todo estará bien». José se quedó en silencio, sintiendo una profunda calma al escuchar las palabras de Carmen. En su corazón sabía que ella tenía razón. No podía aferrarse a un ideal del pasado, sino abrazar el futuro del refugio con la misma confianza que había puesto en Pablo y Tormenta. Sabía que, si lo hacía, la finca seguiría siendo un lugar de sanación, no solo para los animales y las personas que llegaban, sino también para él mismo. Un futuro para todos. Esa noche, José tomó una decisión. El refugio seguiría siendo un centro terapéutico, pero con un enfoque renovado. No se limitaría solo a ofrecer sanación a los animales y a los visitantes, sino que también se convertiría en un lugar de conexión emocional profunda, donde las relaciones entre las personas y los animales pudieran florecer bajo un marco de respeto y amor. Las visitas seguirían siendo limitadas y controladas, pero siempre con el mismo objetivo: permitir que la historia de Pablo y Tormenta continuara inspirando a quienes llegaran buscando algo más que una historia de milagro. José sabía que su hijo seguiría viendo a Tormenta todos los días. El vínculo que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Tormenta había sanado a Pablo, y Pablo, con su inocencia y pureza, había sanado a Tormenta. Juntos, habían hecho lo que nadie pensaba posible: transformar la desesperación en esperanza, la ira en paz, el miedo en confianza. A medida que pasaban los días, el refugio comenzó a recibir más y más familias, especialmente aquellas que buscaban sanar heridas profundas.
Entre ellas, llegó una familia con una niña pequeña, Sara, que había sufrido la pérdida de su perro y había quedado completamente muda. Los médicos habían sugerido que Sara podría beneficiarse de la interacción con los animales del refugio, y su familia había decidido probar suerte. Cuando Sara vio por primera vez a Tormenta, algo cambió. Se acercó lentamente al toro, tocando su gran cabeza con una mezcla de miedo y curiosidad. Para sorpresa de todos, Sara, que no había hablado en meses, pronunció una palabra: grande. Fue un momento que dejó a todos sin aliento. La niña, que había perdido la capacidad de comunicarse, había encontrado un puente hacia su voz en la conexión con Tormenta. Ese fue el momento en que José comprendió completamente lo que el refugio representaba. No era solo un lugar para sanar a animales o personas, sino un lugar donde se demostraba que la verdadera curación viene cuando se establece una conexión genuina, un vínculo basado en el amor y la empatía. El legado de Pablo y Tormenta. El refugio, ahora reconocido como un centro de terapia con animales, continuó creciendo, pero siempre con la misma esencia que lo había definido: la sanación a través del amor y la conexión. La historia de Pablo y Tormenta se convirtió en una leyenda, una lección viva de que con la pureza de un corazón inocente, hasta las feras más temidas pueden ser domesticadas. José miraba a su hijo, que seguía corriendo junto a Tormenta por el campo, y sabía que había tomado la decisión correcta. El refugio no era solo un lugar físico, sino un espacio donde la verdadera sanación podía ocurrir, y eso, para él, era el milagro más grande de todos. La historia de Pablo y Tormenta continuaría inspirando a todos los que llegaran buscando sanar sus propias heridas. Y mientras caminaba por los campos del refugio, José sabía que, aunque la finca había cambiado, su propósito seguía siendo el mismo: ofrecer un lugar donde el amor y la conexión pudieran sanar lo que el tiempo había roto. El refugio seguía siendo un santuario de esperanza, y, por siempre, lo sería. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.